Hola, buenas. Yo soy Guillermo Pei y hoy voy a hablar acerca de lo que es el movimiento de plano de cuerpo rígido, fuerzas y aceleración. Y antes de entrar a lo que es el tema, primeramente yo voy a hablar sobre lo que es el movimiento de plano de cuerpo rígido. Esto es lo que hace que estudia la relación entre la fuerza externa que actúan ya sea sobre un cuerpo y las aceleraciones que ésta produce. A diferencia de lo que es la cinemática, aquí no solo se escribe cómo se mueve el cuerpo, sino que también cómo se adquiere o por qué se adquiere ese movimiento. En esta presentación yo voy a explicar cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, la aceleración del centro de masa, el momento de inercia y la aceleración angular. También se explicarán lo que son las ecuaciones de movimiento, la traslación, la rotación, el momento de plano general y por último lo que es un ejercicio de aplicación. Bueno, y luego de esta introducción, primero debemos definir qué se entiende, o sea, qué se entiende por movimiento de plano de un cuerpo rígido. El movimiento de plano de un cuerpo rígido se representa cuando todas sus partículas se desplazan en lo que son planos paralelos. Y en este tipo de movimiento, el cuerpo puede ya sea trasladarse, girar o combinar ambos movimientos, pero siempre dentro de un mismo plano de referencia. Y en este comportamiento se observa lo que son en rueda, disco, engranaje, barras articuladas y mecanismos de máquina, donde su análisis nos permite determinar cómo las fuerzas externas producen ya sea aceleración lineal en el centro de masa y aceleración angular en el cuerpo. Y los tipos principales de ellas son la traslación, la rotación alrededor de lo que es un eje fijo y por último lo que es el movimiento del plano general. Bueno, una vez identificado este tipo de movimiento, el siguiente paso es representar lo que son las fuerzas externas y los efectos que producen dichos sobre el cuerpo, llamado el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. Entonces, para analizar correctamente un cuerpo rígido en movimiento plano, primero se construye lo que es un diagrama de cuerpo libre, donde se representan todas las fuerzas externas y los momentos que actúan sobre el cuerpo. Y entre estas aparecen lo que es el peso, las reacciones, el apoyo, la fricción, las tensiones y por último lo que son las fuerzas aplicadas. Luego se elabora lo que es el diagrama cinético, en el que se representan los efectos del movimiento mediante la fuerza equivalente y el momento. Después se hace lo que es la comparación de ambos diagramas, que eso nos permite aplicar lo que es las ecuaciones de movimiento y determinar las aceleraciones del cuerpo. Y los elementos principales de ellas son las fuerzas externas, las reacciones en los apoyos, el peso del cuerpo, la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y por último lo que es el momento de inercia. Y después de identificar lo que son las fuerzas y los momentos externos, ya podemos analizar cómo la fuerza resultante determina el movimiento del centro de masa. El centro de masa viene siendo lo que es el punto en el que puede considerarse concentrada toda la masa del cuerpo para estudiar lo que es su movimiento de traslación. Aunque el cuerpo también puede girar, la aceleración lineal se analiza siguiendo lo que es el movimiento de este punto. Ya la fuerza resultante externa determina lo que es la aceleración del centro de masa si la fuerza neta no pasa por lo que es el centro de masa. Además de producir la traslación, también genera un momento que provoca la aceleración angular en el cuerpo. Y aquí es donde se aplica la siguiente fórmula que nos dice que la suma de todas las fuerzas externas es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Bueno, sin embargo, un cuerpo no solamente puede trasladarse, también puede cambiar lo que es su movimiento de rotación. Por eso, ahora analizaremos lo que es el momento y la aceleración angular, donde tenemos que el momento de una fuerza es su capacidad para producir rotación en un cuerpo rígido, donde su efecto depende tanto de la magnitud de la fuerza como de la distancia perpendicular a lo que es el punto de referencia. Y aquí es donde se dice que la suma de los momentos alrededor del centro de masa determina lo que es la aceleración angular del cuerpo, que nos dice que a mayor momento resultante, mayor será el cambio en su momento de rotación. Y aquí es donde se aplica lo que es la siguiente fórmula, que nos dice que la sumatoria de los momentos externos con respecto al centro de masa
es igual a lo que es el momento de inercia de masa por la aceleración angular del cuerpo. Bueno, ya que conocemos por separado lo que es la aceleración lineal y la aceleración angular, ahora ya podemos reunir ambas relaciones en lo que son las ecuaciones fundamentales del movimiento. El movimiento del plano de un cuerpo rígido, aquí es donde se analiza mediante tres ecuaciones, donde dos de ellas relacionan la fuerza externa con la aceleración del centro de masa y una lo que hace es que relaciona lo que son los momentos con la aceleración angular, donde estas ecuaciones permiten estudiar simultáneamente lo que es la relación y la rotación después de elaborar lo que es un diagrama del cuerpo libre que ya conocemos. Y aquí es donde se aplica lo que son las siguientes fórmulas, donde la primera nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a lo que es la masa multiplicada por la aceleración del centro de masa en el eje X. Y la segunda nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa multiplicada por la aceleración del centro de masa en el eje Y. Y por último, tenemos que la sumatoria de momentos alrededor del centro de masa es igual al momento de inercia A multiplicado por la aceleración angular. Bueno, estas ecuaciones pueden aplicarse en lo que son diferentes situaciones. Primero veremos cómo se comportan en lo que son los casos de traslación y rotación, donde tenemos que en la traslación el cuerpo se desplaza sin cambiar su orientación, donde aquí todos sus puntos tienen lo que son la misma aceleración y la aceleración angular es igual a cero. Y en cambio, en la rotación, tenemos que el cuerpo gira a lo que es alrededor de un eje y sus puntos siguen trayectorias circulares, donde la aceleración se divide en tangencial y normal. Y aquí es donde se aplica la siguiente fórmula, donde tenemos que la aceleración angular es cero y todos los puntos del cuerpo tienen lo que es la misma aceleración. Y en la rotación tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Y por último, tenemos que la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por lo que es el radio. Bueno, y después de estudiar lo que es la traslación y la rotación por separado, ahora pasaremos a lo que es un caso más completo en el que ambos movimientos se presentan simultáneamente. Entonces, aquí es donde entramos a lo que es el movimiento plano general, que combina lo que es la traslación del centro de masa con la rotación del cuerpo. Y por eso es que el cuerpo cambia de posición y orientación al mismo tiempo. Otro dato es que las fuerzas externas producen aceleración lineal y los momentos generan aceleración angular, como ocurre en una rueda que avanza mientras gira. Bueno, y por último tenemos lo que es el ejercicio, que repasa todo lo que hemos visto hasta ahora. Y el enunciado dice así: un disco sólido de 6 kilogramos y un radio de 0.20 metros recibe lo que es una fuerza horizontal de 18 newton aplicada en su centro y un momento de 0.24 newton por metro. Entonces lo que hay que hacer es determinar la aceleración lineal del centro de masa y también la aceleración angular del disco. Entonces, para determinar la aceleración lineal del centro de masa, utilizamos la fórmula de sumatoria de fuerza externa igual a la masa por la aceleración lineal. Entonces, aquí lo que hacemos es que despejamos la aceleración lineal, quedándonos que la aceleración lineal sería igual a fuerza sobre masa, que sería igual a aceleración lineal igual a 18, que el 18 sería lo que es la fuerza, sobre 6, que sería la masa. Entonces, eso nos da como resultado que la aceleración lineal sería 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora determinamos lo que es la aceleración angular del disco. Entonces, aquí lo que se hace es que primero se calcula lo que es el momento de inercia, que dice así, que el momento de inercia sería igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos lo que es la masa y el radio, quedándonos que el momento de inercia sería igual a 1/2 por 6 por 0.20 al cuadrado, donde la masa viene siendo el 6 y el radio el 0.20. Entonces, tenemos aquí que el momento de inercia, cuando terminamos esa ecuación, tenemos que nos daría como resultado 0.12 kilogramos por metro al cuadrado.
Entonces, este resultado representa lo que es la resistencia del disco al cambiar su movimiento de rotación. Entonces, ahí es que de ahí luego se calcula la ecuación que dice que la sumatoria de momento alrededor del centro de masa es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces, como el momento aplicado es 0.24 newton por metro, despejamos lo que es la aceleración angular, dándonos como resultado que la aceleración angular sería 0.24, que sería la masa, sobre 0.12, que sería el momento de inercia. Y nos daría como resultado que la aceleración angular es 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, para terminar, tenemos que la aceleración lineal del centro de masa es de 3 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración angular del disco es de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Y muchas gracias por su atención.